Nada nos da más felicidad que ver a nuestro Jikot reunido. El impacto que esto genera es simplemente increíble. La emoción de ver a Jungkook y a Jimin juntos es palpable en The Army y los seguidores del Jikot. Es un momento de pura alegría y satisfacción. Sin embargo, también es sorprendente cómo esta reunión causa que algunas personas colapsen de la incredulidad o el disgusto, incapaces de tolerar ver al Jikot juntos. Es asombroso que hasta este momento algunos sigan diciendo que Jungkook fue obligado a estar con Jimin. Esta mentira tan descarada sigue difundiéndose a pesar de las claras evidencias que demuestran lo contrario. Jungkook ha demostrado una y otra vez que es más feliz cuando comparte momentos con Jimin. Esto quedó claro en una carta que escribió hace algunos meses y que ahora está publicada en su base militar, donde expresó abiertamente su gratitud por no estar solo y por tener a Jimin a su lado. En una parte de la carta, Jungkook decía: "Estoy agradecido de no estar solo y que el soldado Jimin esté a mi lado". Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre los sentimientos de Jungkook y lo mucho que valora la compañía de Jimin. La presencia de Jimin no solo es una fuente de apoyo emocional para Jungkook, sino también es evidente que ambos se benefician mutuamente de esta compañía. El hecho de que hayan decidido entrar como compañeros demuestra que esta situación fue planificada y meditada por ambos. No es una simple coincidencia ni una decisión tomada a la ligera. Ambos tuvieron que pensar esto con anticipación, preparar muchas cosas y tomar en cuenta todas las implicaciones de estar juntos en ese entorno tan exigente. Es impresionante cómo verlos llegar juntos ha causado que muchas personas entren en crisis. Para algunos, la idea del Jikot es tan impactante que al parecer no pueden manejarlo racionalmente. Este tipo de reacciones solo nos muestran el poder y la influencia que tienen Jimin y Jungkook. Definitivamente el Jikot tiene un impacto profundo, no solo en nosotros, quienes los admiramos, sino también en aquellos que los observan con escepticismo o desdén. Además, la relación entre Jungkook y Jimin no solo se basa en el ambiente militar, su vínculo es profundo y se ha forjado a lo largo de muchos años, desde que debutaron juntos hasta enfrentar innumerables desafíos como miembros de BTS. Su relación ha sido siempre evidente y verlos juntos en este contexto militar no hace más que reforzar la idea de que se apoyan mutuamente en todos los aspectos de su vida. Para nosotros ver al Jiko juntos es un recordatorio de su fuerza y de su vínculo y sobre todo de lo mucho que se valoran mutuamente. Es una fuerte inspiración y alegría saber que incluso en los momentos difíciles se tienen el uno al otro en quien pueda confiar. Es increíble cómo el hecho de verlos juntos en el recibimiento de Jin haya causado que muchas de las vecinas colapsen, siempre cizañosas y envidiosas de la relación única y el amor real que el Jiko transmite. Ahora hablemos de los detalles que notamos en estos momentos tan especiales, donde hemos visto a Jungkook y Jimin con sus uniformes militares. Estos instantes nos cautivaron profundamente, no solo porque ambos se veían increíblemente atractivos con sus uniformes, sino también porque mostraban las marcas del duro y exigente entrenamiento militar al que han sido sometidos. El brazo de Jungkook, por ejemplo, tenía una notable raya roja. Este detalle generó una serie de especulaciones entre muchos.
Algunos decían que se trataba de una quemadura, mientras que otros creían que era un raspón, resultado de una de sus intensas sesiones de entrenamiento. Esta marca, aunque pequeña, es un claro reflejo del esfuerzo físico al que Jungkook se ha sometido, pero por supuesto, Jungkook no fue el único en mostrar signos de este riguroso entrenamiento. También nos dimos cuenta de pequeños pero significativos detalles en las manos de Jimin. Algo que siempre hemos elogiado de Jimin es la belleza en sus manos. Sin embargo, ahora, debido al servicio militar y al entrenamiento intenso, hemos observado ciertos cambios notables en cada nudillo de sus manos, ya que en ellos han aparecido lo que parece ser callos, y algunas de sus uñas parecen también estar partidas, con algunas heridas que aún no han terminado de cicatrizar. Estas señales son indicativas de un duro entrenamiento de élite que ambos han tenido recientemente, incluyendo combates simulados y otras actividades físicas demandantes. Recordemos que hace poco nuestro Jiggot estuvo envuelto en un entrenamiento de élite donde se simulaba una guerra. Es como si ellos en ese momento estuvieran en medio de una guerra en Corea y entonces tuvieron que reaccionar como tal. Es por ello que parecer estas marcas han quedado en sus manos. Es muy probable que Jungkook también tenga condiciones similares, dado que, como dije, ambos habrían atravesado el mismo proceso de entrenamiento. Ver estos cambios en ellos no solo nos hace darnos cuenta del inmenso compromiso y la fortaleza que han demostrado durante este periodo, sino que también nos llena de admiración y respeto por la dedicación que le ponen en su compromiso. Las transformaciones físicas que observamos, desde la marca en el brazo de Jungkook hasta los callos y las heridas en la mano de Jimin, son pruebas tangibles de su empeño y la intensidad de su entrenamiento. Estos detalles nos demuestran cómo están dispuestos a dar lo mejor de sí mismo en todo lo que hacen, enfrentando con valentía y determinación cada desafío que a ambos se les presenten. Una vez más, nuestros chicos nos demuestran que son fuertes y capaces, sobre todo de cumplir con sus deberes militares con honores, silenciando a todos aquellos que alguna vez pusieron en duda su capacidad y fortaleza. Además, podemos decir que este proceso de entrenamiento militar es notoriamente difícil y requiere una enorme cantidad de disciplina y resistencia, y sobre todo, fortaleza mental. Jimin y Jungkook aceptaron este desafío con una actitud positiva y un espíritu inquebrantable. Cada marca y cada herida en sus cuerpos es una muestra de su lucha y perseverancia, su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. Nos inspira y sobre todo nos llena de orgullo.